Muy bien, en esta oportunidad queremos reflexionar en el pasaje de la Biblia en Romanos, su capítulo 10, versículo 14 y 15, dos versículos que nos retan a nosotros como creyentes, como personas cristianas, a replicar lo que es el Evangelio. Y quiero leerle lo que dice Romanos 10, su versículo 14 y versículo 15. Vea lo interesante, es que empieza con unas preguntas y dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Querido hermano, que usted que me está escuchando en esta oportunidad, pues cuando leemos estos versículos de la palabra del Señor, nos da un gran reto para cada uno de nosotros. Inclusive pues hemos descuidado esta área de lo que es el evangelismo, lo que es predicarle a nuestro Señor Jesucristo, predicar las buenas nuevas de salvación. Tanto nosotros como creyentes hemos olvidado el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en las Sagradas Escrituras, donde dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero lo importante de este pasaje que le menciono es de que es un imperativo. Y esto quiere decir que tiene que hacerse, no es que quizás si es que usted tiene tiempo, sino que está diciendo la palabra ahí que es clara, y o sea un imperativo, que se haga. Debemos de predicar entonces, debemos de dar de a conocer el evangelio. Principalmente en nuestro entorno, con nuestra familia, hay quienes no han oído del evangelio de nuestra boca. No hemos podido convivir de una manera que ellos puedan entender lo que es el evangelio. Mire, es importante que nosotros empecemos a predicar la palabra del Señor. Esta pregunta que está en el versículo 14 del capítulo 10 de Romanos, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay muchos que no creen lo que está escrito acá en las Sagradas Escrituras. Hay muchos que no creen de que Jesús vino y vino a morir por cada uno de los humanos, cada uno de los habitantes de este globo terráqueo. Hay muchos que aún desconocen de lo que es la palabra del Señor. Y repito, inclusive en nuestra familia, inclusive en nuestra sociedad. No han oído, por eso no creen de que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Dice este mismo versículo con otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, ¿cómo van a creer las personas si nosotros no predicamos? Obviamente ellos no van a escuchar. Es necesario que nosotros hagamos un plan de evangelismo. Es necesario que nosotros evangelicemos. Recordemos que la palabra evangelismo viene de evangelio, y el evangelio es que nosotros predicamos. El evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer cuando Él estuvo acá sobre la faz de la tierra. Pero hermanos, es necesario y es importante que nosotros demos a conocer la palabra del Señor. Tal vez usted dirá, no, yo soy muy poco para hablar, pero con su conducta, amado hermano, con su testimonio, usted predica. Pero, amado hermano, si usted es doble cara, una cosa es en la iglesia y otra cosa es afuera de la iglesia, déjeme decirle que entonces, ¿cómo ellos van a creer en nuestro Señor Jesucristo? Y es por eso que vienen los pretextos, vienen muchas cosas que ellos se tienen como barreras para no escuchar el evangelio. Versículo 15, ahí mismo el versículo 14 sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Interesante esto, hermanos, porque ¿cómo van a oír ellos si no hay quien les predique? Hasta un pasaje de la Biblia dice, ¿verdad?, que hasta las piedras van a hablar si nosotros no lo hacemos.
Hermanos, es un reto para nosotros. Es algo que en nosotros tiene que surgir la necesidad por predicarle a las almas perdidas. Miren, en Guatemala somos más de 17 millones de guatemaltecos y no todos han sido alcanzados para el Evangelio. No todos han escuchado el Evangelio. Hay lugares recógnitos en nuestra Guatemala, en las montañas, que aún la palabra del Señor no ha llegado. Y gloria a Dios porque la palabra ha llegado poquito a poquito. En nuestra área del altiplano de San Marcos, no todos han escuchado la palabra. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique. Porque no hay quien hable ese idioma que ellos hablan. Acá se habla el mam. Pero no hay quien procure, amados hermanos, de que pueda aprender este idioma y que les predique. Y me incluyo yo en esto. No hemos visto la necesidad de ir, sino que más bien estamos de brazos cruzados esperando que otro lo haga. Pero no, hermanos, nosotros debemos de hacerlo, debemos de predicar, como dice acá. ¿Y predicar qué? Las buenas nuevas de salvación, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Las mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra del Señor. Y nos damos cuenta acá entonces de que debemos de ver cuántos son los obreros actualmente. La mies es demasiado, hay muchos, hay demasiados o demasiadas obras, demasiados campos blancos a donde tienen que llegar el Evangelio. Pero actualmente por la pandemia se han cerrado muchas iglesias, muchos campos, muchas obras del Señor. Y por eso el versículo 15 es tan interesante que nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y sigue diciendo a manera de respuesta en el versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ahí está la respuesta a todo lo que nosotros hemos leído anteriormente en el versículo 14 y versículo 15, que son unas preguntas interesantes, preguntas que nos dan un reto para cada uno de nosotros. Y vemos esta respuesta del versículo 15, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nosotros somos pacificadores. Nosotros debemos de predicar el Evangelio. Nosotros debemos de dar a conocer la palabra del Señor, amados hermanos. Y el Señor pues nos va a respaldar. Los que anunciamos las buenas nuevas de salvación, amados hermanos. No hay muchos. Dije anteriormente, los obreros son pocos. Hay muchos campos blancos, hay mucho territorio por invadir, hay mucho territorio para predicar el Evangelio. Pero como decía nuestro hermano Merlin, nosotros hemos creado un reino dentro de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Y no queremos salir de nuestras cuatro paredes, solo predicarle a los mismos que están. Y es necesario predicarle a los de afuera, predicarle a los que están más lejos de nuestra sociedad, hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Prediquemos, hablemos del Señor, porque es necesario que nosotros anunciemos el Evangelio. Es necesario de que vengan más almas rendidas a nuestro Señor Jesucristo. Se están perdiendo tanto grandes y pequeños. Y la responsabilidad es de nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, que no nos hemos empeñado en hacer el evangelismo como tiene que realizarse. Amados hermanos, quiero terminar entonces diciéndoles que nosotros tenemos esa gran comisión, nosotros los cristianos evangélicos, porque mire, hay otras religiones que ellos hasta invaden los hogares, están en los hogares, hacen los quehaceres en los hogares y se los están ganando con otro tipo de filosofías humanas y no en base al Evangelio, que es donde nosotros debemos entrar. Amado hermano, pastor, obrero, quien me escucha, el reto es que prediquemos. El mandato es que demos a conocer las buenas nuevas de salvación en todo nuestro entorno y más allá de las cuatro paredes de nuestro templo. Que Dios les bendiga.